¿Cómo están mis amigos y hermanos en Cristo Jesús? A ustedes me conocen, soy Marco Reyes, el hermano Marco Reyes. Bueno, venimos contentos con mi esposa porque hace media hora hemos llegado de evangelizar acá en la pista nueva, acá en Pamplona Alta, del distrito San Juan de Miraflores. Y bueno, gracias a Dios hubo una persona que se acercó y quería que hagamos una oración por esa persona. Y bueno, y conversando con él, me dice que él había estado en la iglesia más antes, había congregado. Entonces me puse a pensar mucho, porque imagino que así habrá muchas personas que han estado yendo a la iglesia, y después han dejado de ir y han vuelto a sus mismas andanzas de antes, a su vida de antes, cuando vivían sin Dios. Me imagino que no debe ser fácil, porque a esta persona yo no lo vi contento, ni tampoco lo vi que se le hacía fácil la vida. A este varón que habíamos orado por él, que pidió una oración después que terminé de predicar en esa verba central. Es un parque en medio de dos pistas, donde no hay juegos para niños. Ahí fuimos a evangelizar con mi esposa, pero no lo vi contento, no lo vi bien, no lo vi feliz, no lo vi alegre diciendo estoy en el mundo y estoy sin Dios y estoy feliz. No, lo vi mal. Por eso se acercó a que podamos orar por él. Y bueno, oré por él. Entonces, llegando acá a mi casa, empecé y dije, voy a dar esta palabra. Porque verdaderamente a veces pensamos que estamos en la iglesia y pensamos que estamos bien, que estamos congregando y pensamos que estamos bien. Y seguimos viviendo en nuestro mundo que vivimos antes. Y pensamos que Dios sigue aceptándonos, o sea, con la vida que llevamos, como éramos antes de llegar a Jesús. Pero no es así. Eso no es correcto. No es correcto eso. O sea, a veces pensamos que Dios acepta esas cosas que hacemos estando con Jesús, pero seguimos practicando el pecado. Y seguimos en lo malo. Y no queremos cambiar, no queremos dejar el pecado, queremos seguir abrazando al pecado. No hay un cambio, un verdadero arrepentimiento. Y siempre lo he dicho, ¿no? El cambio no es cambio hasta que se cambia. Y el que tú llores porque te pasa algo o porque has hecho algo malo, no significa que tú estás cambiando o que estés arrepentido. No, eso no significa cambio ni arrepentimiento. Es que tú empieces a cambiar, a dejar el pecado, a negarte a ti mismo. Y me puse a evaluar bastante que cuando uno está apartado de Dios, habiendo tenido una oportunidad de poder cambiar nuestra vida, y volvemos de nuevo, como dice la Biblia, el cerdo vuelve a su lodo y el perro vuelve a su vómito. Volvemos de nuevo lo mismo de antes. Ensuciamos esa vida limpia que Dios nos da, esa vida purificada o santificada que Dios nos da. Lo ensuciamos de nuevo, quizás en el pecado, porque el pecado es separación de Dios y Dios abomina el pecado. Dios no está en el pecado porque Él es santo y santo y santo. Pero yo me puse a pensar esto, dije, están en la iglesia congregando, pero que a cada rato vuelva a lo mismo, a seguir pecando y seguir en el mismo pecado y más pecado y tras pecado, quiere decir que no han nacido de Dios. Y lo quiero comprobar con la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia. Dice en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios, simiente es vida, la vida de Dios
permanece en Él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en esto se manifiesta, se diferencia quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no practica verdad, todo aquel que no obedece la justicia, no obedece la palabra, porque la palabra es justicia. Todo aquel que no oye la verdad y la practica y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces me puse a pensar sobre esto, que hay muchas iglesias donde hay hermanos que están dentro de la iglesia, pero siguen practicando el pecado. Un cristiano peca, pero no practica el pecado, no se siente cómodo en su pecado, no vive satisfecho en su pecado, porque ha nacido de Dios. El Espíritu Santo va a redarguir su mente y su corazón para que abandone el pecado, pero el que no abandona su pecado no es un hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios, no ha tenido una regeneración, no ha tenido un renacimiento, que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y ahí vemos a Nicodemo. Por ejemplo, Nicodemo era un conocedor de las escrituras, de la ley de aquel tiempo, y Jesús le dice que para que herede el reino de Dios tendría que nacer de nuevo, y él no sabía qué era nacer de nuevo. Conocedor de las escrituras, de la ley de aquel tiempo, y no sabía qué era nacer de nuevo. Y en el griego, nacer de nuevo significa genata anoten, que significa nacido de lo alto, o sea, nacido de Dios. Entonces, así vemos muchas personas en la iglesia que no han nacido de nuevo, siguen practicando su pecado y se les hace fácil irse de la iglesia y ya no regresan, y no pueden regresar porque se sienten cómodos en su pecado. Pero el que ha nacido de Dios, en el camino puede quizás deslizarse, y se desliza, se va como la oveja perdida, pero dentro de él no va a ser el mismo, va a estar mal, se va a sentir mal en ese mundo que ya no existe para él ni es para él, porque ha conocido al Dios verdadero, a Jesús de Nazaret, ha sentido su presencia, y como sea va a querer regresar a Él, a su Señor, como el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo regresó solamente una vez. Él se fue, malgastó todo y sinvergüenzamente le pidió la herencia antes de tiempo, porque su padre todavía no llegaba a morir, y su padre se lo dio, y él se dio cuenta recién cuando estaba comiendo comida de cerdos, comida de animales, porque se había quedado sin nada, había malgastado todo. Se dio cuenta que en la casa de su padre, aún los jornaleros, sus trabajadores de su padre, comían mejor que él. Y él dijo: regresaré donde mi padre y le diré que he pecado contra el cielo, contra Dios y también con él. Y su padre dice que lo estaba esperando, y le abrazó cuando lo vio, hizo fiesta, se dio mejor vestido. Pero una sola vez regresó el hijo pródigo. No hay más evidencia que el hijo pródigo regresaba, se iba, se seguía practicando su pecado. No hay más evidencia que seguía practicando su pecado. Entonces, te pregunto, cuando tú pecas, ¿te sientes cómodo en tu pecado? ¿Te sientes
bien pecando? El que tiene a Jesús, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, ya no. Va a querer cambiar. Va a tener un arrepentimiento genuino. Ojo, y todos los días es de arrepentimiento. Porque todos los días tenemos que cambiar. Estamos en un proceso de cambio. Pero no nos sentimos cómodos en lo malo que hacemos, en lo que pecamos. Seguimos avanzando, seguimos adelante, seguimos purificándonos, seguimos santificándonos, seguimos consagrándonos al Señor. Es que a veces nos afanamos, mis hermanos y amigos, por las cosas que vemos temporales en este mundo. Y nos enfocamos en todo lo temporal. Y hay hermanos creyentes y así, nacidos de Dios, que se enfocan en lo temporal y no en lo eterno, y salen abandonando a Jesús, abandonando su fe, por los afanes de la vida. Tenemos que cuidarnos de eso, mucho, todos, no solamente ustedes, todos, yo y todos. Tenemos que cuidarnos de estos afanes, de las tentaciones que nos ofrece este mundo, no solamente con una mujer, es con el dinero, con la fama, con estar a veces metidos dentro de la obra de Dios, y a veces dejamos de orar, dejamos de estudiar la Biblia, la palabra del Señor, y estamos afanados por eso. Y por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no? Marta, afanada estás y turbada, le dijo. Porque ella le decía, dile a mi hermana que me ayude, mira, está sentada ahí, ni siquiera viene a ayudarme, porque quiero recibirte bien, Jesús, quiero que esté todo ok. Pero Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Y María, su hermana de Marta, estaba sentada a los pies de Jesús. Te pregunto, ¿cuántos días a la semana estás a los pies de Jesús, arrodillado o arrodillada, buscando a Jesús? El no orar es pecado, porque estás creyendo más en tus fuerzas, en tus preocupaciones, dando más crédito a tu preocupación, a tus fuerzas, que orar, arrodillarte para pedirle a Jesús que Él pueda ayudarte en la situación que estés atravesando. Y viene la incredulidad. Otro dice, ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha, no me responde? Incredulidad, pecado. La incredulidad es pecado. Como en aquel tiempo los fariseos le dijeron a Jesús que por Belcebú echaba fuera demonios. Eran incrédulos, no creían que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que el poder venía de Él para libertar endemoniados, sanar enfermos. Y por eso Jesús le dijo, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no será perdonado. Cuando uno es incrédulo, no cree al Señor, dejamos de creerle, y volvemos incrédulos, inconscientemente estamos blasfemando contra el Señor, contra su divinidad. La incredulidad es pecado. No creer al Señor, dejar de confiar en Dios y creer en tus fuerzas, en tu dinero. No practiquemos el pecado. No practiquemos el pecado, porque cada nacido de Dios no practique el pecado. Seamos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Vinieron su madre y sus hermanos a buscarlo a Jesús cuando estaba enseñando a los discípulos. Y sale un discípulo para ver quién es y le dice a Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen mi voluntad, aquellos que confían en mí, aquellos que me obedecen. Palabra directa y fuerte.
Confiemos en el Señor, no practiquemos el pecado. Quiero leer esto. Dice, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por este mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesús, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, todo aquel que confía en Él, todo aquel que deposita su confianza en Él, su futuro en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Tú confías en Él, te purificas, te consagras a Él. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, dice. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice la Biblia que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Acá está, versículo 8, lo vuelvo a leer. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque dice que la vida de Dios, la simiente de Dios está en Él. El cristiano peca, pero no practica el pecado. No debe practicar el pecado. Tenemos que diario cambiar, diario tener arrepentimiento genuino, andar con integridad. La integridad no es hacer lo correcto cuando todos nos ven. La integridad es hacer lo correcto aún cuando nadie nos ve. Esa es la integridad ante nuestro Señor Jesús. Dios nos ha dado ese amor. Nos llama hijos. Nos llama hijos. Y ahora, dice Él, somos hijos de Dios. Y un día lo veremos cara a cara, dice la Biblia, tal como es Él. Nos ha dado esa bendición, ese privilegio de poder verlo cara a cara. Pero dice la Biblia que nada que no esté purificado. En Apocalipsis dice, todo lo que es inmundo no puede estar ante Dios. Entonces, si confiamos en el Señor, tenemos esperanza en Él, vamos a purificarnos a nosotros mismos. Y vamos a ser puros como es Él. Entonces, ver a este joven que se acercó cuando estábamos terminando de evangelizar y quiso que oremos por él, no puede regresar de nuevo a Jesús, pero hicimos la oración para que pueda regresar de nuevo a Jesús y deje de practicar su pecado, habiendo asistido en una iglesia. Él, habiendo sido un drogadicto, quizás un alcohólico, Dios lo cambió, pero regresó de nuevo a su pecado. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, que nos vamos a ensuciar. Meditemos, pensemos, evaluemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, nuestra mente, para poder ver qué cosas están desagradando a nuestro Señor Jesús. ¿Qué no quiere que practiquemos? Falta de perdón, nos falta perdonar, somos falta de generosidad. Hablamos groserías a veces, o quizás te desbaratas con tu ira,
No lo sé. Cada uno conoce su mente y su conciencia y su corazón. Lo que practica muchas veces no, quizás en público, pero lo haces en secreto. ¿Qué cosa verás? Tampoco lo sé. ¿Qué cosa oirás? Tampoco lo sé. Pero tú y Dios sí lo saben. Y Dios sabe lo que tú practicas. Dios sabe, conoce nuestra integridad. Y solamente los íntegros, dice la Biblia, que pueden ver al Rey, pueden ver al Señor. Por eso tenemos que arrodillarnos y orar. Jesús dijo, velad y orad para no caer en tentación. Es necesario orar. ¿Sabe lo que enseñan ahora en las iglesias? Hacer puro show, teatros, jóvenes que saltan, que están saltando por las canciones. Y les enseñan a saltar las canciones, les enseñan a saltar esas alabanzas, pero no les enseñan a arrodillarse ante el Señor. Y jóvenes que siguen metidos en la pornografía estando en la iglesia, porque ahora es fácil en el internet, en el celular es fácil. Pero no hay jóvenes de rodillas, no hay creyentes de rodillas que le digan al Señor, Señor, perdóname, he pecado contra ti, no quiero seguir pecando. Quiero que santifique mi vida, que purifique mi vida. Quiero seguirte, quiero negarme a mí mismo. Porque no porque estamos en la iglesia, ojo, congregando, nos vamos a salvar. No. Es tu comunión personal con el Señor. Es tu vida íntegra al del Señor. Lo que nos va a llevar al proceso de llegar al reino de Dios. Y Cristo viene pronto. Viene por tu iglesia. Viene por nosotros, iglesia. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, purifiquémonos, oremos, estudiemos la palabra, practiquemos la palabra. No lo haces al 100%, pero empieza por 1%, 2%, hasta que dé fruto del 30, 60%, y déjalo que caiga en buena tierra, como dice la palabra, que no caiga en pedregales, en espinos, que caiga en buena tierra y que dé fruto. Y seamos como Jesús. Porque Él es el fruto. Jesús. El carácter de Jesús. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu Santo. Amor, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Practiquemos la palabra del Señor. Oremos. Ojo, no oras, estás pecando. Y eres rápido a caer en pecado si no oras. Eres rápido también en pecar si tú no estudias la Biblia. Yo no puedo ver un creyente que diga soy cristiano y no estudia la Biblia. No puedo decir soy cristiano y no ora. No, eres un mentiroso. Tú no eres creyente, no eres cristiano. Porque cristiano significa seguidor de Jesús. Los primeros cristianos que eran la Biblia en Hechos seguían a Jesús. Se santificaban, oraban, evangelizaban, oraban por los enfermos, ayunaban. Ese eran los primeros cristianos. Un buen cristiano tiene que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Bendiciones. Les dejo esta palabra. Que Dios les bendiga grandemente y que todo les vaya bien. No dejen de poner like, por favor. No dejen de poner like a esta página, Palabra de Verdad. También estamos en YouTube como Palabra de Verdad. Nuestro canal se llama Palabra de Verdad. Búscalo ahí. Ahí están nuestras salidas donde evangelizamos en las calles también, juntamente con mi esposa que me acompaña ahí. Gracias a Dios le doy por mi esposa. Le doy gracias a Dios. Bueno,